capítulo 60 de Isaías, con mucho amor y mucho respeto. 2026, no vamos a cargar a nadie, no vamos a estar llevando a ningún bebé para ningún lugar. Somos adultos, la iglesia de Dios tiene que despertarse de donde está, tiene que madurar y dejar eso, porque no vamos a pasar 2024 aprendiendo los primeros pasos, 2025 aprendiendo los primeros pasos, 2026 aprendiendo los primeros pasos. Tenemos que esforzarnos y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que busque capítulo 60 de Isaías. Poderoso. Aleluya. El año pasado completo me pasé intercediendo por la iglesia y diciéndole a mi esposa, no te preocupes que van a llegar, no te preocupes que van a llegar. Ahora se cambió los roles. Ahora mi esposa está en esa posición y yo estoy en la posición de que yo voy a seguir caminando, llegue con quien llegue. Aleluya. Isaías capítulo 64, versículo 8. Cuando usted lo tenga, diga amén. Ya oramos, ya buscamos la palabra. Sé que hay gente trabajando. Yo sé que hay gente que ahora mismo está haciendo un sacrificio para echar para adelante. Eso es amén. Esa gente lo respetamos. Hay gente que simplemente no le importa nada más. A nosotros tampoco. Así estamos. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Ya la hermana oró y avanzando bien con el tiempo, siéntese por ahí y amárrese los cinturones. Aleluya. Y vamos a estar predicando bajo una serie de mensajes que tenemos ahora que se llama Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Aleluya. Aleluya. Dios nuestro Padre. Amén. Este es un mensaje que Dios me dio hace unos días atrás. Yo tenía una lucha interna y Dios me habló una palabra al frente de mi hermano. Yo no sé si él se recuerda, yo no sé si él estaba prestando atención, pero Dios me dijo de la siguiente manera. Yo estaba fallando en lo que yo creo en Dios, y Dios me habla y me dice, tú me estás viendo como tú ves a tu papá. Hermano, me estrujó los sentimientos, me estrujó el corazón. Sentí que me habían dado con limón. Y me dijo, tú me estás viendo como tú ves a tu papá. Empieza a verme como tú te proyectas para tus hijos. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Y me estrujó el corazón, porque yo considero mucho y amo mucho a mi papá, quiero mucho a mi papá, amén, aleluya. Isaías capítulo 64, versículo 8, aleluya. Y estaba hablando y esto me ha estado trabajando. Isaías capítulo 64, verso 8, me estaba hablando duro en mi corazón. Y entonces se acaba Dios de ministrar a mi vida y me dice, estás fallando porque cada vez que te voy a llevar a otro nivel, tú dudas porque tú dudas de tu papá. No haces el mismo esfuerzo y no me pones a mí con el esfuerzo que tú haces por tus hijos. Entonces yo choco y Dios ahí me trae una palabra y me dice, vas a empezar a predicar en la iglesia acerca de Dios que es nuestro Padre, porque la iglesia tiene problemas con su papá. Yo dije, ay Dios mío, ya somos pocos, tengo como 3 que están con la pierna afuera, esto va a romper la jaula de gallina, pero como Dios nos manda, por ahí nos vamos. A veces nosotros tenemos una visión errónea de quién es Dios en nuestra vida. Y muchas veces suele ser una proyección de las figuras de autoridad que tuvimos en nuestra vida. Puede ser nuestro papá, puede ser nuestro abuelo, puede ser nuestro tío. Quien quiera que fue nuestra figura de autoridad, nosotros tendemos a representar a Dios de esa manera. Y si esa persona de autoridad fue una persona ausente, nosotros vemos a Dios lejos.
Si fue una persona que era crítica, pues nosotros vemos, aleluya, a Dios como un Dios legalista. Amén. Pero ¿qué sucede, amado? Cuando nosotros miramos la Escritura, nosotros vemos un Dios que no es como los padres que hemos tenido. No es un padre que falló, no es un padre que criticó, no es un padre que fue ausente, no es un padre que hizo trampa, no es un padre que es un abusador, no es un padre que se ausentó en los momentos que más necesitamos. Dios no es así. Y cuando Dios deposita en nosotros un llamado, un ministerio, o tan solamente que Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos, como dice su palabra, nosotros tenemos que acatarnos a la orden celestial de nuestro Padre. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que tú ves gente en la iglesia que refleja una cosa que es lo que su papá terrenal le dio. No refleja lo que Dios le puso a ellos. Dios te llama y Dios te dice, no te metas por ahí porque se te va a volver un dolor de cabeza. Y por ahí es que se meten porque no está obedeciendo la voz de tu Padre de los cielos. Estamos obedeciendo la voz de nuestro Padre terrenal. Y yo digo, mira, amado, yo no juzgo a mi papá jamás ni nunca. E incluso creo que fue hasta bastante buen padre. Fue imperfecto, cometió errores, se cansó, falló, tiró al blanco y no llegó. En momentos yo deseé que estuviera y no estuvo. Está bien, esos son parte de mi crecimiento y parte de mi proceso. Pero cuando yo miro a Dios, yo no puedo decir lo mismo. Porque cuando yo busqué a Dios, Dios me estaba esperando. Cuando yo necesité a Dios, Dios me estaba esperando con las manos abiertas. Cuando yo veo la gloria de Dios y las cosas que Dios hace por nosotros, yo veo un Dios que no falla, un Dios que es presente, un día tras día tras día, Dios no se ausenta a mi necesidad. Amén. Hay veces que yo he venido a la iglesia y he llegado solo y aquí está Dios y trata conmigo. Es diferente a otros lugares que me he quedado esperando y esa figura no llega. Pero aquí no llega, no se retrasa, no viene de camino. Ya estaba cuando yo llegué. Tal vez mi papá no estuvo durante la preñez de mi esposa, pero durante todo el embarazo de mi esposa ahí estuvo Dios. Tal vez mi papá no estuvo cuando me dieron las noticias que teníamos que abortar a Felipe y yo me caí de rodillas en el hospital, en la sala de emergencia en Canapaja, y puse mi cabeza sobre ese asiento sucio, apestoso que estaba allí, y empecé a llorar y no me podía controlar las lágrimas y el desespero y me tuvieron que sacar afuera porque me dio un ataque de pánico, volver a oír las palabras de que hay que volver a terminar la vida de otro bebé que no ha nacido. Y entonces Dios no estaba allí, no, Dios estaba conmigo dándome fuerza en los momentos de más necesidad. Yo no recibí la llamada de un pastor, de un evangelista, de un profeta, de un apóstol, de un obispo, de un presbítero. Yo recibí la llamada del Espíritu Santo cuando yo salí y me senté afuera en el banco. Sentí la presencia que calma los nervios de las personas. Sentí la presencia de Dios que es más potente que una droga. Y sentí que Dios me estaba diciendo, tranquilo que estoy contigo. Y cuando miramos la realidad de nuestros padres, muchos de nuestros padres nos enseñaron mal a ver a Dios. Muchos de nuestros padres han causado en nosotros muchas cosas que hoy afectan como nosotros le servimos a Dios. Es más, yo me atrevería a decirte que hay muchas personas en la iglesia estancadas con un ancla, que el ancla eventualmente, si no la sueltan, se lo va a llevar para otro lado. Es por la relación directa que tuvimos con nuestros padres. Que tuvimos, porque yo como pastor no me puedo salir de eso, porque yo todavía a veces dudo y a veces me pregunto y tengo que aprender que tengo que depender 100% de Dios. Entonces,
La tesis de este mensaje es que Dios no es una versión aumentada de nuestros padres. Dios es nuestro Padre. Usted no puede comparar que mi papá fue bueno y me dio todo lo que yo quería, porque Dios te hizo en el vientre de tu madre y te formó allí y te ha dado vida y día tras día te ha sostenido. Y a veces pensamos, no, es que yo trabajo y logro las cosas. No, mi hermano, si fuera por eso tuviéramos cero. Estás vivo y estás caminando y te sustenta porque Dios ha sido misericordioso. Yo he visto hombres que actúan como niños por la actitud de sus padres. He visto mujeres que actúan como hombres por la actitud de sus padres. He visto ministerios levantarse y caerse por una herida de su padre. He visto ministerios sacar libros y escribir enciclopedias y alcanzar la posición más alta en la iglesia y fallar por tener una herida con su padre. Yo sé que este mensaje pues no da mucha chaleco ni nada de esas cositas, pero es una palabra necesaria porque es parte del discipulado, es parte del crecimiento. Y como pastor no podemos permitir que la iglesia llegue a un estado crítico y después decirle, tienes metástasis, estás hospice, se te acabó la vida, Dios te bendiga. No, yo tengo que levantar la bandera y sacudirte y decirte que tienes que desaprender todos esos conceptos erróneos para aprender a abrazar la paternidad de Dios. Yo sé que es un tema que hoy en día está tergiversado, pero no es así. Dios no es una inconstante y Dios no es emocionalmente unavailable. Dios siempre emocionalmente está y Dios es siempre la constante. Alabanza al que vive. Hay gente que me va por ahí y me dice, no, yo me encontré una persona en un velorio y viene para acá con ese guille que único es un guille especial que solamente tiene un pentecostal de Puerto Rico. Más nadie tiene un guille así. Y vino para acá y me dijo, tú sabes que yo era capellán de Dios y yo tenía ministerio y yo tenía esto y tenía lo otro, pero me aparté. Y estoy seguro que si tú sacas un mapa y un papel y un bolígrafo, vas a hacer el contacto en donde el papá le falló y donde él miró a su papá y no miró a Dios. Santo eres Jesús. Entonces, cuando miró a Dios, era capellán, era esto, era lo otro. Cuando miró a su papá, se salió de la iglesia. Entonces yo le digo a mis hijos, no me miren a mí. Porque a veces la gente no lo entiende, pero los hijos a veces desesperan. Y a veces la gente ve el peor momento de uno. No ve que viene guiando 45 minutos llorando y gritando, tirando la botella, regando la leche, se hizo pipí, se hizo popó, se quita los zapatos, está el grande con la chiquita con el del medio, pum, pam, pam, lucha libre internacional, lucha de escalera, lucha de mesa, lucha de silla, arruñada, jalada de pelo, mordida, escupida, y por ahí para abajo. Entonces la gente solamente ve cuando uno saca la mano y se la pega. ¡Ay, Dios mío! Pero entonces no está viendo lo que sucedió. No, pues claro, está bien. Yo soy papá, soy de carne, soy de hueso. Me canso. Muchas veces estoy cansado. Déjame explicarte eso. Pero Dios no es así. Y yo le he enseñado a mis hijos, aunque papá te falle y aunque papá te regañe, y le he dicho al grande, Dios te puso aquí y yo te voy a hacer un hombre. Así sea con amor y con cariño o que te jarte a palo como me hacían a mí. Tú vas a escoger y me miras y se queda frisado. Y tú escoges la crianza que tú quieres tener. Recordarme como un papá que oraba contigo de rodillas o un papá que te metía leña. Y yo le digo, mira siempre a Dios. Santo. Papá se equivoca. Papá comete errores. Pero este papá que está aquí lo da todo por sus hijos. Este papá que está aquí no duda en ponerse al frente de peligro, al frente de sus hijos. Y cuando yo miro eso, yo tengo que ver que Dios es aún mayor que yo. Porque Él dice, si ustedes siendo padres malos dan buenas dádivas. Y yo decía, wow, qué interesante. ¿Seré que yo soy un padre malo? No, es que Dios está diciendo que cuando tú te comparas con Dios, tú eres malo.
Y aunque tú das buenas dádivas, Dios da mejor. Porque donde Dios no llega, nadie llega. Pero donde Dios llega, ahí nadie tampoco puede llegar. Solamente Dios es el que hace las cosas que sucedan. La verdad bíblica es que Dios no cambia. Cuando Eliseo era bien bebé, era mi primer bebé, yo estaba en mi casa depresivo porque no tenía trabajo. Estábamos viviendo en un lugar malo, en un lugar que habían cucarachas, en un lugar que habían ratones. Y yo estaba en un estado de mente desesperado. Y Eliseo lloraba constantemente porque su barriguita le dolía y porque tenía cólico y qué sé yo y qué sé yo. Y ya gracias a Dios los otros no lo tuvieron. Pero era un dolor constante, una queja constante. Y lloraba y se aguantaba la respiración. Y ese nene se ponía azul. Y yo solo con él en la casa desesperándome. Venía yo de jugar Game Boy, Xbox, PlayStation, de no hacer nada en mi vida, de ser un bandolero, a llegar a tener un bebé que dependía 24 horas, 7 días de la semana conmigo. Si mi esposa se iba y me dejaba con el bebé, no me podía meter al baño ni bañarme sin que me lo llevara. Y entonces era desesperante. Por eso yo digo, cuando yo miro a Dios que toma la etapa de que nos recibe, Él tiene una preparación ya. Nosotros no teníamos esa preparación. Ya cuando llegó Elena era mucho más fácil. Ya Elena casi salió con instrucciones, caminando, hablando. Elena no brincó todas las etapas de bebé. Elena no quiso ser bebé, ya brincó y fue. Y se me hizo mucho más fácil establecer una relación, entenderla y desarrollar un amor por una criaturita que venía sin papeles y sin instrucciones. Ahí donde primeramente mi ego fue herido, porque me dijeron, ese revoltillo que tú haces no es como el de mami, no me gusta. Me dijeron, para, que me estás jalando el pelo, me duele. Y yo entendí que aunque yo había estudiado algunos con metodología, no sabía peinar una niña. Me decía, no me gustan esos zapatos, me gustan estas tenis, no me gusta esto, me gusta lo otro. Y entendí que todavía Dios seguía siendo Dios y yo tenía muchas cosas que aprender. Yo la vestí primera vez y parecía un muñequito de eso de Toy Story. Una capa, unas botas de esas de virar cemento. Aleluya. Me dieron una nena que aquella nena era como una puerquita. Se tiraba por la arena, se ensuciaba toda, se pegaba chicle en el pelo, se trepaba en los palos, se guindaba con la soga. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es una bebé, una niña. Mi hija bella y preciosa hacía, lo que le faltaba es que le dieran un Fortran y se fuera por ahí corriendo Fortran. Estoy que si le dan una motora, se va en la motora, aleluya. Pero bien diferente al primer niño que ni hablaba, no se movía, no comía, no respiraba, no estornudaba, tranquilito en un lugar. Y yo decía, Dios mío, como papá, se me hace bien difícil porque quiero llevar a uno a ver una película de acción y la que quiere es la nena y el nene quiere ver otra cosa. Y yo decía, Dios mío, qué diferencia en personalidades. Pero cuando miramos cómo es Dios con nosotros, Dios abarca todas las personalidades. Dios abarca todas las inquietudes. Dios no le importa que tú estés tratando de interrumpir el servicio, la clase o lo que sea. Dios está presto para ti. Posiblemente un día interrumpas el servicio y el pastor te mande con el micrófono y te haga un cerquillo. Pero Dios nunca te va a hacer eso. Santo eres Jesús. Aleluya, Jehová. Aunque el pastor se cansa, pero Dios no se cansa. El pastor algún día va a fallar y algún día va a decir algo que a alguien no le guste. Si no lo ha hecho ya, Dios no es así. Cuando Dios dice algo que no te gusta es porque tú tienes que cambiar y no Dios él. Santo. Cuando miramos el amor de Dios, no es un sentimiento que sube y baja, sino que es un compromiso eterno. Un compromiso que te lleva a la cruz y te muestra en la cruz que Él murió por ti,
y entregó su vida para que te pudieras arrepentir y pudieras llegar ante su presencia. No hay presencia si Dios no está. No hay unción si Dios no está. No hay avivamiento si Dios no está. Todo eso sucede porque Dios decide poner su vida en la cruz. Y al poner su vida en la cruz, Dios detiene la regla mundial, que era que nosotros teníamos que morir, y Dios se reemplaza por nosotros. Dios dice, espérate, voy a sacar a este que está culpable y me voy a poner yo, y cambia las reglas del juego. Si tú buscas en Números capítulo 23 versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir que hay veces que Dios, mire, déjame decirle esto mirando a la cruz para buscar la inspiración divina. Santo. Hay palabras que yo he dado en esta iglesia que después me arrepiento, pero Dios no es así. Cuando Dios habla, Dios no se arrepiente. Cuando Dios habla, esa palabra sigue vigente. Cuando Dios marca, ese marcamiento sigue ahí, esa marca sigue ahí, ese señalamiento sigue ahí, ese amor, esa presencia, esa omnipotencia, esa omnipresencia, esa soberanía sigue ahí. Cuando el hombre dice, el hombre puede ver que no creo, pero Dios ve por encima de tus defectos y de lo que haya fallado, y todavía sigue mirándote con los ojos que te llamó aquel día. Amén, aleluya. Santo. Es bíblico. Es bíblico. Cuando el padre tenía 2 hijos, hay una historia de un hijo que le dicen el hijo pródigo. Pues el hijo pródigo hizo algo que para la tradición judía era maldecir a su papá, porque él dijo, dame mi herencia, diciéndote, para mí, papá, tú estás muerto, no sirves, no eres nadie, dame lo que me pertenece. Y el papá no hizo resistencia, el papá le dio lo que era de él y le dijo, vete. Y el hijo se fue y gastó el dinero en mujeres, en drogas, en alcohol, y terminó en los corrales de los puercos. Y allí el hijo se acordó de quién era su papá. ¿Qué problema? Santo. Yo me imagino que el papá se tiene que haber enojado. Yo me imagino que el papá tiene que haber mirado porque lo que representaba, no por la acción, porque los hijos se van de la casa. Los hijos se van con la actitud que lo hizo. Al irse y decir, tú estás muerto para mí. Tú ya no sirves para mí. Tú no eres nada para mí. Y al hacerlo de esa manera, entonces tiene un choque con Dios. Porque estás desobedeciendo los primeros mandamientos que dice, honra a tu padre y a tu madre. Este jovencito estaba deshonrando a su padre porque estaba diciendo, la herencia, dámela. Para mí es más importante 4 pesetas que tú. Y yo me imagino en la mentalidad del padre que el padre le tiene que haber dado dolor en su corazón. Y tiene que haber analizado la situación de su hijo. Y más o menos uno conoce a sus hijos ya. Y haber tirado como una curva y haber dicho, mira, este lo que va a hacer es esto. Aquí lo veo. Pero se lo entregó a Dios. Y cuando estaba allá, dice la Biblia, comiendo algarroba, se acordó de quién era su padre. Pero eso es lo mismo que hace Dios con nosotros, que dice, tranquilo. Yo me imagino a Dios, un hombre trigueño, con el pelo rizo, pero con un fade, alto y flaco, con las manos largas, que le llegan a las rodillas, que era soldador y ahora es pastor. ¿Entiendes? Usted no está entendiendo. Olvídese de que su pastor está loco. Y yo lo imagino así. Y cada vez que yo cometo un error y me tiro de rodillas a pedirle perdón, yo me lo imagino diciendo, negrito, tranquilo. Lo hiciste mal, negrito, pero vamos a meter mano.
Vamos a cambiar. Vamos a transformar eso. Yo me imagino que hay veces que yo he querido tomar decisiones, mi esposa lo sabe, y algunos de los ancianos, algunas decisiones he estado tan desesperado que las he hecho vocales. Y he querido reaccionar a algo. Y yo me imagino a Dios mirándome y diciendo, negrito, eso no está bien. Negrito, no digas eso. Negrito, vas a herir a esa persona más de lo que tú estás. Negrito, tranquilo. Así que yo me veo a Dios. Mi esposa lo ve con un fuete y que me azota y me tira de la barca y me come una ballena. Así mi esposa lo ve. Ella todo el tiempo, no, que tú eres una, que tú eres una. Amén. Yo me veo con un Dios misericordioso. Un Dios que me habla con amor y pone su mano y dice, negrito, tranquilo. Tranquilo, que vas a chocar. Negrito, chocaste. Vete para acá. Con amor y con cariño. Porque a mí lo más que me sorprende de Dios no es el látigo de Dios. Ay, Dios mío. A mí me sorprende que a veces yo estoy mal y Dios pone su mano y yo no salgo culpable. Usted no está entendiendo. Porque es que si tú no vives eso, tú no lo puedes, ¿cómo es? If you don't live it, you can't praise it. Si tú no lo vives, no lo puedes alabar. Porque tú sabes qué, no es lo mismo que tú sientas al Espíritu Santo y que tú lo contristes y se te dé la vuelta, a que ahora vuelve y tú sepas cómo es que cuando Él se contrista y tú sepas lo que pasa. No es lo mismo que Dios te vaya a dar y tú estés esperando, ay, me van a dar, me comí la luz, hay un guardia. Ay, no me vio el guardia. Y Dios pone su mano de misericordia y no te come, no te da el guardia. El guardia no te da el ticket. Yo no sé si usted experimentó tener un papá que le faltó recursos. Pero Dios no se limita por los recursos. A veces nuestros padres nos han ayudado hasta donde ellos han podido. Pero a veces, como padre, yo sé que hay falta de dinero, falta de sabiduría y falta de tiempo. Y yo la puedo aplicar en mi vida, que teníamos que pagarle el celular a mi hijo y no teníamos dinero, porque ya el dinero estaba contado para otras cosas. Él me hizo una pregunta acerca de las matemáticas que está estudiando y yo me di de cuenta que tenía falta de sabiduría. Y entendí que me dijo, necesito que me lleve a jugar baloncesto, y yo tenía falta de tiempo. Y yo digo, ¿qué sucede si Dios hace eso en nuestras vidas? Pues es que no sucede eso, porque Dios no hace eso en nuestras vidas. Dios no es limitado. Cada vez que yo he necesitado, he visto la mano de Dios ser abundante en mi vida. Gloria, santo. Gracias, Señor. Aleluya. Ayer yo estaba hablando con la pastora Rasneri el viernes. Estaba hablando con la pastora Rasneri. Ella siempre me dice, Víctor, cuídate, porque hay gente a tu alrededor de las afueras que no te quiere ver bien. Y yo le dije, pastora, hábleme con nombre y apellido. No me diga esa, pues así me dice el Señor. No, dime qué es lo que dijo el Señor. Veo. Eso es juego, yo no estoy para eso. Si Dios te muestra que al lado mío hay alguien que me va a hacer daño, mejor que tú me lo digas. Y ya. No le ponga ¿cómo es lo que es? Aguinaldo y cositas lindas, porque no. Haz la cosa como va. Si es, si no, no es. Si habla Dios, que hable Dios. ¿Y qué pasa? Me dijo, fulano de tal, y fulana de tal, y ay, Dios mío. Se me paran los pelos. Dios donde era. Dios donde era. Y le dije, no, está bien, ya Dios me lo mostró. La veo aquí, mira, aquí lo veo, en mi radar. Y me dijo, como en forma burlona, Víctor, ora para que Dios te dé discernimiento. Porque tú sabes que a veces nosotros, esto es un término mío, nos enamoramos de las personas. Aleluya. Este es mi primera ovejita, este es mi segunda ovejita, este es mi líder, esta es la que canta, esta es la que profetiza, esta es la que enseña,
esta es la que va a hacer esto, esta es la que Dios va a levantar, este es el que Dios va a usar, un fuego y unción y gloria. Pero a veces no miramos a la gente como Dios los mira. Santo eres, aleluya. A veces miramos a la gente como nosotros queremos mirarlo. Y no entendemos los procesos. Y no entendemos que Dios no es como los hombres, que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, de nuestro carácter. La fidelidad de Dios es, aunque tú seas infiel, Dios sigue siendo fiel. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Y ese es el punto que muchas personas tienen un error. Que ven que una persona falla y la descalifican. Y suelen verla por su incapacidad. Y la falla que a veces percibimos en Dios es la realidad de su trabajo siendo soberano sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros miramos a Dios y decimos, no me has dado lo que te pedí. Pero a veces es Dios ejerciendo su magnificencia, su soberanía. ¿Usted no le ha pasado que usted ha cogido? Yo sé que no le ha pasado. Que usted ha cogido un préstamo y usted oye la voz del Espíritu Santo que le dice, no coge ese préstamo. Y después, cuando estás pillado para pagarlo, uno no sabe ni cómo marcar el teléfono de 777. Santo. Uno coge el teléfono y dice, Dios mío, ¿cómo yo llamo a Dios ahora para que me ayude a pagar esto? Dios mío, que caiga un chivito por el lado por ahí para pagar esto. Que me den un bono, Dios mío. Porque no sabemos cómo pagarlo. Aleluya. Y a veces creemos que porque Dios no nos da y nos deja que se nos dañe el crédito, nos pase algo con ese préstamo. Y estoy hablando de eso, pero lléveselo a lo espiritual, amado, porque aquí hay gente que aquí hay gente que hace unas locuras que yo en mi momento más difícil no me atreví a hacerlas. Y vienen al otro día a la iglesia y alabamos al Señor. Y yo me quedo boquiabierto. Vamos a hablar claro como es. Yo te estoy hablando de un préstamo. Porque jamás ni nunca yo diría, mira hermano, te vi, cuidado. Santo. Entonces, en esa situación, a veces Dios dice no. Y el no de Dios es necesario para que tú entiendas que hay alguien que tú te tienes que someter. Tacho, hay unas cosas que Dios pasa. Mira, pasa la mano así. ¿Cómo que dicen los americanos? Wave is then. Y ya resuelve mis problemas. Pero Dios no lo hace para que tú aprendas y cojas cabeza. Espérate. Si yo le hago eso a lo cambio de ser un ministro de llamas a un ministro desordenado, a un ministro perdido. Dice que él hace a sus ministros de llama. No ministros que lo llaman a él cuando quieren. Poderoso Dios. Por eso estamos hablando que Dios, usted cree que no, usted cree que yo me perdí y me fui a hablar en otro lado por allá en Cataño y usted está en Arecibo. No, estamos hablando de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos barro. Y si usted es barro, tú tienes que entender que Dios es el que te da la forma. Y hay veces que tú le pides y Dios dice, no. Siéntese ahí que todavía me queda mucho versículo aquí. Me queda mucha Biblia, me queda mucha palabra. Me quedan como 5 mensajes de Dios nuestro Padre. Poderoso Dios, aleluya. Aquí vamos. Estamos como los troqueros, tirando cambios para adelante. 18 cambios. La corrección de Dios nace del amor. No nace del rechazo. Y muchas personas asocian la disciplina con el abandono o con la ira explosiva tal vez de un padre. Y tal vez tu papá no fue el mejor y cometió errores, o tal vez tu papá no te disciplinó, o tal vez tu papá no fue un papá presente, o tal vez tu papá pues hizo lo que hizo tu papá. Pero cuando miramos a un Dios, Dios corrige desde un lado de amor, no de un lado de coraje, no de un lado de explosión. Dios corrige con amor.
La disciplina de Dios, usted no está preparado para esto. Santo eres Jehová, aleluya. La Biblia dice que al que él ama, él corrige. Yes. La disciplina de Dios es la prueba de que nos ama, Amén, aleluya. de que somos sus hijos. Él no nos va a castigar para destruirnos. Él nos va a castigar para pulirnos. Una vez yo estaba hablando con una persona cuando estaba comenzando en el evangelio y me dijo, porque yo a veces siento que los pastores viejos tienen como malas costumbres y dicen cosas como que no tienen sentido. Dicen, no, pues si la gente no viene, yo no voy a ir donde ellos, yo no voy a salir al encuentro. Cosas así que dicen los pastores viejos. Y yo me quedo, ok. Y me dice, no, fulano de tal hizo esto en mi iglesia, lo senté por 1 año. Santo, aleluya. Y no aguantó la disciplina y se fue. Y Dios lo barrió para afuera. Y yo me quedé como que, bueno, yo pienso totalmente diferente a ti. Y me dijo, ¿qué tú harías en mi caso? Yo lo dejaría ahí. Tranquilo ahí. Tranquilo. Déjalo ahí. Ah, que falló. Déjalo ahí. Ah, que se enganchó. Déjalo ahí. Porque no hay nada más difícil que tú venir al templo en esa condición y ver a los demás recibiendo y tú no. Déjalo ahí. Porque a veces ponemos los ojos en las cosas carnales. Y entonces, que si mira, que hay que hablarle, hay que darle una profecía. Es más, yo te voy a decir más. Dígame, ¿qué más? Dígamelo. Dios me ha mostrado pecados ocultos, pero no me ha dicho dirlo. No me ha dicho dirlo. Y yo sé que duele más pararse aquí en la iglesia. Pararse aquí en la iglesia y caminar con que tu mente y el diablo te estén señalando. Eso duele más. Que aquí tú haces lo que tú quieras, pero cuando te mira el espíritu, ay Dios mío. Cuando te mira en el espejo, cuando te mira en la soledad de tu cuarto, tú y tus pensamientos, hay una voz que te dice, hello. Eso duele más que yo sentar a una persona 3 meses. Y está diciendo que el pastor le aprueba los pecados. No, claro que no. No se preocupe que yo me la ingenio y Sarita no me lo va a permitir. Nosotros movemos la ficha alrededor de todo. Pero cuando uno ve esas cosas, es más importante que el espíritu opere a que el hombre hable. Vamos, que todavía falta. Aleluya. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero Dios, para lo que no es provechoso y para que participemos de su santidad, ay Dios mío, hace lo que tenga que hacer. Dios Gloria a Dios, aleluya. es que esto te da dolor en tu corazón porque a veces tú miras y tú ves y tú dices en tu corazón, si esa persona entendiera. Y tanto estamos predicando ahora, todo este revolú que hicimos hoy es porque estamos tratando de meterle prédica en otros lugares y alcanzar otros sitios. Estamos tratando de movernos. Santo. Pero si la gente que nos ve y los hermanos que están aquí entendieran que Dios no es nuestro papá como nosotros vemos a nuestro papá, que Dios es un papá perfecto, la vida completa tuya cambiaría. That's right. Santo eres Jehová.
Yo he oído personas que me dicen, yo llamo a mi papá todos los días. Yo veo a mi papá todos los días. Antes de llegar a la casa me paro en casa de papi y lo saludo. Pero cuando miramos la Biblia, usted dice cuántas veces oras al día. Hello, se oye. ¿Qué dicen por ahí? Que tiene el último iPhone de la moda. ¿Cuál es el último iPhone que salió? El 17 Pro Max, triple turbo, extra carne, con papitas agrandadas, 4x4, Eddie Bauer, asientos cuerosos. Pero tú buscas la Biblia y la Biblia lo que tiene es un polvero que si lo coges te da alergia. Poderoso Dios. Y no es malo tener un teléfono nuevo, claro que no. Estamos llevándolo a lo espiritual. Lo que es malo es que tú digas, no, pero es que yo hago esto y a Dios lo tiene abandonado. Eso es lo malo. Olvídate del ejemplo y vámonos a lo espiritual. Lo malo no es que la montaña no vaya a Mahoma. El problema es que la Mahoma no va a la montaña. El problema es que Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros las digamos. Y su provisión, quiere decir lo que Dios nos da, incluye paz, trae gozo y nos ayuda en nuestros propósitos. Gloria a Jesús. Por eso dije ahorita en un versículo, pero ahora solo voy a decir para que usted sepa. Mateo capítulo 7, versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aleluya. Amén, aleluya. Gracias Santo Dios. eres Jesús. Ahorita veníamos hablando de los ministerios. Gloria a Jesús. ¿Sabe lo que le hace falta hoy en día a los ministerios? Y me atrevo a decir esto. Vete por ahí y busca cualquier iglesia y mira los flyers de la iglesia. Compáralo con la vida de oración de la iglesia. Compáralo cuántas veces ora la iglesia, cuántas veces ayuna la iglesia y cuántas veces lee la palabra a la iglesia. Esa es la diferencia. Yo quiero que usted sepa que este es el primer mensaje. Dios no es un reflejo de nuestros padres. Número 2, importante que preste atención. Dios no es un papá alcahuete. Dios es el modelo original. Él no te dejará, no te mentirá. Su amor no tiene condiciones, pero si te descarrila, también tienes consecuencias. Oh, gloria a Jesús. Yo invito a la iglesia a que se ponga de pie. Dios no va a fallar. Y usted saque un lápiz y un papel y apunte en su mente que va a venir un día, va a llegar un momento donde lo que estamos haciendo Dios nos pase factura. Va a venir un momento donde nosotros vamos a pensar, no, que yo estoy viviendo así, Dios no lo está. Dios nos va a pasar factura. Yo le invito a que usted identifique alguna herida causada por su figura paterna. Si su padre es perfecto, pues piense en la próxima figura paterna que usted tenga que lo hirió. Poderoso
Si usted era bebé y su papá murió y no lo conoció, pues piensa en la figura paterna. Y yo le digo a Dios, con usted, identifique esa área. Yo le digo a Dios que sane esa área. Que haga un acto de milagro sobre esa área. Y yo le digo a usted, no se enoje con Dios por esa herida que le dejó su papá. Gloria a Dios. No juzgue a Dios. Porque Dios es el modelo original de la paternidad. Vamos a hacer una oración. Yo dije los otros días que a veces el yo mío de ahora le hace trampa al yo mío del futuro. Y hay decisiones que nosotros tomamos ahora que después en el futuro nos cuesta. Y esa decisión primordial es que no buscamos a Dios como debemos. Y después en el futuro nos pesa. Y yo quiero que usted entienda, hay que hacer un disclaimer por si las moscas. El pastor no está diciendo deshonra a tu papá paternal. El pastor te está diciendo eleva tu mirada a tu papá en los cielos. El pastor no está diciendo no, que tu papá, no, el pastor está trayendo un ejemplo de lo que son los papás. Enfócate en el Dios de los cielos. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Yo sé que este mensaje es un mensaje fuerte. Tema que a nadie le gusta hablar, Dios mío. Pero estamos aquí. Y ya empezamos. Tú asegúrate que corrija primero al pastor antes que el pastor se pare aquí a hablar. Pero después que me corrija, dame la autoridad necesaria para hablar tu mensaje, Dios mío. De enseñar y de señalar donde la iglesia tiene necesidad, Dios mío. Para que la palabra que tú has hablado se cumpla en este lugar, Dios mío. Para que haya sanidad. Para que haya liberación, Dios mío. Para que haya un reflejo de una iglesia llena del Espíritu Santo, Dios mío. Haz lo que tengas que hacer, Dios mío. Para que tú corrijas, Dios mío, como tú sabes hacer. Está en tus manos, Señor. Estamos agradecidos de esta palabra, Padre. A las personas en las redes sociales, Dios mío, que tengan necesidad y tengan heridas paternales, Dios mío, glorifícate en su vida, Padre. Señor, utiliza estos momentos de esta palabra y, Señor, sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, quiero hablar rapidito algo. Aleluya.